Así bien, queridos estudiantes, ¿recuerdan cuándo fue la última vez que se enfermaron? Pues si no lo recuerdan, no hay problema en ello, pero lo que sí tenemos que estar seguros es que nuestro cuerpo continuamente siempre nos protege. Para ello tenemos diferentes mecanismos entre barreras naturales y también células especializadas. Hoy hablaremos un poquito más de la función maravillosa que cumple el sistema inmunológico en nuestro organismo. Acompáñenme. Hablar del sistema inmunológico es referirnos a un conjunto de órganos, de tejidos y también de células que se encuentran distribuidos a lo largo de todo nuestro organismo y que se encuentran allí con el propósito de responder mediante mecanismos de defensa. Para ello tenemos que entender que nuestro sistema inmunológico se clasifica de dos maneras. En la primera clasificación te muestro que existe una clasificación de tipo inespecífica, también llamada innata o natural. Una de estas características es que se nace con este tipo de inmunidad. Se nace con aquellos mecanismos que proporcionan una respuesta de modo general, a diferencia de la respuesta específica adquirida o artificial, en la cual no se nace con ella, sin embargo la adquirimos a lo largo de toda nuestra vida. Pero a diferencia de la innata o la natural, en la inmunidad específica desarrollamos una memoria de inmunidad. Debemos entender que la inmunidad inespecífica está compuesta por las barreras de defensa y las células de defensa. Cuando hablamos de barreras de defensa, por ejemplo, tenemos a la piel, el órgano más extenso con el cual cuenta nuestro cuerpo para aislarnos del medio externo y protegernos frente a diferentes infecciones. También tenemos a las mucosas, por ejemplo aquí la mucosa de la nariz, la mucosa que tenemos por ejemplo en nuestro estómago, que actúan como sistemas de defensa frente a ataques bacterianos o virales. También están los líquidos naturales. Cuando hablamos de líquidos naturales, por ejemplo, hablamos del sudor, otro mecanismo que utiliza el cuerpo para defenderse, la saliva, ¿no? Y dentro de ellos tenemos también a la microbiota, o antiguamente llamada flora bacteriana, pero que hoy ya adopta este nuevo nombre de microbiota porque son microorganismos los cuales están dentro, por ejemplo, de nuestro tubo digestivo, en nuestros intestinos. Ahí tenemos bacterias que son benéficas, que conviven continuamente con nosotros y que nos ayudan justamente al metabolismo, a la digestión y que nos protegen de otros agentes que puedan llegar a infectarlo. También tenemos las células de defensa. Aquí tenemos a los fagocitos y a los linfocitos NK o natural killer, que es decir, asesinos naturales. Son aquellas células especializadas en eliminar aquellas células que hayan sido infectadas por otro tipo de antígenos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de antígenos nos referimos a aquellas sustancias, microorganismos que lo afectan, produciendo una alteración en la función natural de nuestras células. Del otro lado tenemos la inmunidad específica adquirida o artificial. Y aquí tenemos dos mecanismos de participación de parte del cuerpo, una respuesta humoral y una respuesta celular. En la respuesta humoral están los linfocitos B y del otro lado tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos B se encargan prácticamente de fagocitar, producen anticuerpos, ¿de acuerdo? Que de alguna manera nos ayudan a contrarrestar el ataque bacteriano, el ataque viral o la producción de sustancias tóxicas a las que haya sufrido algún tipo de célula. Mientras que los linfocitos T son aquellos que están un tanto más expertos en la eliminación de las células. El otro tipo de clasificación es el grado de activación o pasividad que tenga esta. Por ejemplo, si hablamos de inmunidad activa, mencionamos a la inmunidad activa natural que se da a través de las infecciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces pudo habernos dado gripe? En determinado momento, en unos 2, 3, 4 días o a lo mejor a la semana siguiente, cambia la historia, ¿no? En nuestro hogar quizás ya nosotros no tenemos gripe, sin embargo, los demás integrantes de la familia sí lo tienen. ¿Y qué es lo que está ocurriendo allí?
es que nuestro cuerpo, a través de esta inmunidad activa natural, adquirió una memoria para ya no volver a contagiarse del mismo virus. Por lo tanto, aquí hemos adquirido una inmunidad de tipo natural, pero activa. Tuvimos que experimentarlo para que el cuerpo lo pudiera guardar en su memoria inmunológica. La inmunidad activa artificial es aquella que se da por medio de las vacunas, por ejemplo. Cuando nos colocan una vacuna, lo que hacen, por ejemplo, es colocarnos, en este caso, el antígeno, que puede ser un virus, que puede ser la bacteria, atenuada. ¿De acuerdo? No está totalmente, digamos, patógena en toda su expresión, sino que está aletargada, llamémosle así. Entonces, cuando se nos vacuna, por ejemplo, si se nos vacuna del sarampión, se nos está colocando el virus del sarampión, pero totalmente aletargado, de tal manera que el cuerpo lo reconoce, se prepara y a través de la memoria inmunológica lo guarda para que en un momento futuro, cuando nos invada este organismo, el cuerpo esté correctamente preparado y resista a cualquier embate de este organismo. En la inmunidad pasiva natural, dice procede de la madre, que puede ser a través de la barrera placentaria o a través de la lactancia. Cuando la madre le da de lactar a un niño, le está transmitiendo un tipo de inmunidad. Por eso que la lactancia materna es bastante importante en el desarrollo de cada uno de los niños. Y en la inmunidad pasiva artificial son aquellos que se dan mediante antídotos. Por ejemplo, cuando a lo mejor en alguna salida de campo muerde una serpiente, por ejemplo, entonces tenemos que buscar el antídoto. Pero a diferencia de la inmunidad artificial activa, que son las vacunas, en las vacunas el cuerpo va a guardar una memoria inmunológica, a diferencia de que en el antídoto, como ya se nos da el anticuerpo listo y preparado, entonces el cuerpo solo se prepara para el momento, mas no lo guarda en su memoria inmunológica. Es así como el cuerpo se prepara para protegernos en todo momento, a través de respuestas específicas o de respuestas inespecíficas. Ahora es tu turno. Pon a prueba tus conocimientos en el aula virtual. Muchas gracias.